Buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido, José Alberto. Pedro Palau Pons, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. La pregunta que os hago a los dos es: ¿en qué momento el ser humano se da cuenta de que verdaderamente necesita momificar a sus difuntos? Yo creo que la fase más antigua la tenemos que encontrar hace unos 65.000 años, cuando se perpetúan los primeros rituales de enterramiento, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, que en Sanidar, en Irak, en lo que actualmente es Irak, aparece una tumba, y a partir de ahí entendemos que el ser humano tiene conciencia de la muerte, por lo tanto tiene una preocupación por qué ocurrirá en el más allá, y es cuando, en mi modesta opinión, comenzaríamos un poco a buscar la forma de perpetuar la apariencia. 65.000 años atrás, como mínimo. Como mínimo. José Alberto, ¿alguna técnica en concreto para la momificación? Sí. En cuanto a la momificación egipcia que conocemos y que está avalada por innumerable cantidad de papiros, por la importancia que tenía para ellos, entonces la técnica casi siempre ha sido la misma, dependiendo también de la categoría del difunto, pero siempre era vaciando totalmente el cuerpo. O sea, con unos instrumentos que ellos tenían, entraban por la cavidad transfenoidal para vaciar el cerebro con unas cucharillas. Después vaciaban todo lo que era el tórax, el abdomen, y todo esto no lo tiraban, sino que lo guardaban en unos vasos canopes, que se llaman vasos canopes, que eran las figuras de los hijos de Horus, para que los órganos internos de la momia se conservasen junto con la momia, también una vez momificada. De hecho, es que respecto a lo que comenta él, ciertamente los egipcios tenían es un poco como la ley de oferta y la demanda, ¿no? O sea, ellos tenían hasta 3 categorías distintas, según Heródoto, de embalsamar un cuerpo. La barata, la cara, la de verdad, la de los faraones, era la que tenía que durar todo un ciclo de tiempo, de más de 70 días, y hacían ese proceso que él comenta. Lo que pasa es que luego los tariquentas, que eran los embalsamadores, el nombre que recibían era ese, hacían de más y de menos. Es decir, una cosa son las momias sagradas, importantes y relevantes, y por tanto las caras, que sí que se seguía todo ese proceso, pero luego tendríamos las baratitas, digamos, que a veces, según cuenta Heródoto, pues las lavaban un poco, les abrían el cráneo, sacaban vísceras, y en una semana o 10 días lanzaban ya al difunto hacia esa supuesta vida eterna, que lógicamente no conseguiría, porque claro, no se había podido seguir ese ritual, ¿no? Y luego tendríamos la tercera, posiblemente, ¿no, Pedro? Sí, la tercera, la primera sería la más barata, ¿no? La más barata es esa primera, la segunda sería lo mismo, pero con más tiempo, más dedicación. No había riesgo, por ejemplo, de que se robasen joyas del difunto, ni que tampoco el difunto fuera violado, por ejemplo, que esto sí ocurría. Y la tercera, que sería ya la sagrada, donde realmente se seguiría un proceso ritual mágico como tendría que ser, ¿no? En cualquier caso, ¿qué tendrá Egipto? Porque se han encontrado momias, ya no sé si estarían clasificadas dentro de ese primer estatus, segundo o tercero, de momificación, que estaban momificadas en grupo, también eran grupales. Algo tendrá la sal del desierto que las seca, y en poco tiempo una persona, incluso con los órganos internos, queda momificada. Es real, sí. Realmente antes de la primera dinastía, por supuesto, cuando aún no habían empezado el tiempo de los faraones, ya habían momias que se resecaban, por decirlo así, en las arenas del desierto, envueltas con pieles y únicamente con el calor y la sequedad del desierto, y los mismos compuestos que lleva la arena, la poca sal que lleva la arena. De esta forma se conservaban perfectamente. ¿Y en otras culturas hacían exactamente lo mismo? Muy parecido. Es que yo creo que precisamente lo que comenta José Alberto, ahí se fue seguramente el origen inconsciente, ¿no? O sea, seguramente un día se encontraron que había un cadáver ahí enterrado en el desierto, que el mismo calor del desierto y la arena había conservado, y a partir de ahí empezaron a buscar la señal o la forma de hacerlo, pues profesionalmente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Creo que ese pudo ser el punto de origen. Pero hay otras culturas, por ejemplo, en África, también, en muchas culturas de África, en concreto en los poblados de Sira, el sistema de momificación es parecido. Lo que hacen es cubren de barro al difunto, lo entierran, hacen un pequeño horno, es decir, lo entierran ahí en la arena, lo cubren de hojas, plantas y piedras, y lo ponen a cocer encima, con lo cual el cuerpo se seca, luego lo sacan. Bueno, todo eso ha habido una evisceración previa, lo sacan y ya queda momificado, ¿no? O por ejemplo... O sea, la técnica era la misma. Muy parecida, sí. Muy parecida. O fíjate, por ejemplo, también en Tailandia. En Tailandia tienen un sistema de secado
que es tipo amojamamiento del difunto, ¿no? Es decir, cuando el difunto ya está difunto, a la redundancia, es ahumado, es decir, se crea una hoguera, se le va ahumando con hierbas que ellos consideran sagradas, que poco a poco va desecando la carne y al cabo de una serie de días, en este caso no hay tanto proceso mágico como en Egipto, ya tenemos una momia. Pedro Palou, José Alberto, ¿qué tiene de especial, de sobrenatural, de mágico, de culto el momificar a alguien? ¿O qué tenía? En el tema concreto de Egipto, porque como muy bien ha dicho Pedro, la momificación no es exclusiva de Egipto, en el tema de Egipto, de la civilización antigua de Egipto, se decía que para poder entrar en el Duat, o sea, en el más allá, el difunto tenía que ser perfectamente reconocible. Tanto es así que no solamente lo momificaban, sino que se cuidaban muy mucho de ponerle su nombre en la momia, en el caso del, vamos a decir, del pueblo llano, y por supuesto de los faraones les ponían siempre el cartucho pintado, y dentro de las vendas de la momificación, de la propia momificación, les ponían una cantidad innumerable de amuletos, como puede ser el escarabajo sagrado, etcétera, otras cosas que llevaban entre las vendas durante la momificación. Esto le daba una seguridad al difunto de que sería reconocido por los dioses del Duat para dejarle entrar al Duat. Esto lo vemos en los papiros, en el más clásico, que es en el papiro de la muerte, ¿no? Que vemos el difunto que pide permiso para entrar, y entonces le pesan el corazón con una pluma. O sea, hay una balanza y una pluma, y si el corazón pesa más que la pluma, ya no puede entrar. Esto es una representación que los hacen. Es curioso, ¿no? Porque esas plumas suelen pesar como 21 gramos, dependiendo un poquito de la pluma, que es lo que pesa el alma. Teóricamente sí. Teóricamente. O sea, que los egipcios ya sabían lo que pesaba el alma. Curioso. O intuían que había un peso ahí. O intuían. Sí. Lo que es curioso, al respecto de lo que comentabas, ¿no? ¿Cuál es el poder mágico de una momia? En sí, la momia es la garantía, entre comillas, de que ese difunto algún día volverá a la vida. Pero, por ejemplo, en Egipto buscaban esos rituales de reavivación del difunto, pero en cambio en otras culturas no. Por ejemplo, en la cultura precolombina tenemos un caso que está ahí recogido de Pedro Pizarro, uno de los capitanes que estuvo en el descubrimiento de América, que cuenta la historia, la crónica, de que uno de sus hombres llega a pedirle permiso para casarse. Bueno, Pizarro dice, bueno, bien, de acuerdo, pero vamos a conocer un poco a la futura consorte, ¿no? Entonces van a la aldea donde el novio ha conocido a la chica, y cuando llegan allí se encuentran que la chica es una momia que está con la familia, es decir, la familia parte de la base que es una entidad viva, a su manera, pero viva, no se mueve, pero está viva, y le ofrecen en matrimonio, ¿no? Es decir, en algunas culturas no se espera la llegada de la vida de nuevo, sino que se perpetúa, se alcanza la eternidad, y el cuerpo momificado, aunque no tenga ese espíritu de vida que tenemos todos, sigue existiendo, sigue contando con él. Es curioso, Pedro, hablas de Pizarro, que cuando descubrió Perú, el Perú que conocemos, siendo una cultura tan tremenda, porque había más de 15.000 incas en aquellos tiempos, estamos hablando del 1500, 1540 más o menos, destruyó no solamente la civilización, la cultura, sino que además, solamente con 200 hombres, llegó a conquistar a más de 15.000, el miedo de los que estaban esperando, hombres con barba blanca, cargados de escudos, con lanzas y flechas que hacían mucho ruido. Para ellos, claro, no entendían que aquello podían ser los fusiles de la época. Llegaron a dominarlos. Que incluso, fíjate que si los esperaban, que en algunas zonas del continente americano, en la parte sur, se han encontrado momias que no tienen en absoluto similitud con los habitantes de ahí, momias rubias. Momias rubias, una momia de un señor que mide más de 1,80 m de altura, que no se sabe quién es, se especula que pudo ser una momia vikinga, con lo cual ahí tenemos un poco la certeza de que realmente hubo visitas de hombres blancos a aquellas culturas, y posiblemente por eso esperaban a los españoles. Y posiblemente antes que los españoles. Sí, muchísimo posiblemente antes que los españoles. Ya para finalizar, ¿qué información nos da una momia, José Alberto? En el caso de las momias egipcias, yo diría, si está bien conservada, total. Con la momia sabemos su nombre, su edad, de qué época es, cómo fue momificada, etcétera. Si la momia está bien conservada, tenemos una cantidad de información exhaustiva. Tanto es así
que hace poco anunciamos también aquí en este programa el descubrimiento de la momia de Hatshepsut, que fue una reina muy famosa del Antiguo Egipto, en los sótanos del Museo del Cairo. O sea que, claro, a través de la momia pudieron saber que aquel ser era Hatshepsut, ¿no? Fíjate también, Pedro, que a través de la anatomía patológica lo que se puede saber son enfermedades muy concretas que a lo mejor no sospechamos que ya existían en aquella época, ¿no? Había momias que se han descubierto con casos de cirrosis hepática, con apendicitis, con lepra, con lo cual a través de los análisis de paleopatología la momia es como un libro abierto a la eternidad precisamente, ¿no? O sea, han conseguido esas momias vivir siempre. Un libro abierto